Fisiología vegetal, grupo número 5, conformado por Jaime Andrés Montealegre, Daniel Duberly Tulcán, Diego Alejandro Palacios, en el cual se hablará del efecto de la aplicación foliar de ácidos húmicos y fertilización mineral en el rendimiento y calidad de zanahoria bajo fertilización orgánica. Además, se tendrán en cuenta los siguientes artículos: sustancias húmicas como bioestimulante en plantas bajo condiciones de estrés ambiental, evaluación de la calidad nutricional de lechuga cultivada en el suelo bajo la aplicación de ácidos húmicos y fúlbicos asociados a la fertilización. Introducción. Los bioestimulantes constituyen sustancias que por su acción pueden estimular el crecimiento de la planta, mejorar la absorción de nutrientes e incrementar los rendimientos en condiciones de estrés ambiental. Uno de estos bioestimulantes es el ácido húmico, el cual se va a evaluar, donde el uso de estos aumenta la efectividad de absorción de fertilizantes y nutrientes por parte del sistema radicular. Para este caso, se intenta comprobar el crecimiento, el rendimiento y la calidad de la zanahoria Dactus carotal contra la interacción de la aplicación de fertilizantes minerales a diferentes concentraciones. Estas son 50, 75 y 100% de aplicación foliar de ácidos húmicos y microorganismos eficientes. El experimento se planteó con un diseño completamente al azar, con 14 tratamientos y cada tratamiento se repitió 3 veces. En general, se pudo concluir que la fertilización con compost de basura urbana más 75% de NPK más la aplicación foliar de ácido húmico y microorganismos efectivos dio los valores más altos de longitud de raíz, diámetro, peso y rendimiento total, así como también se tuvo en cuenta el nitrógeno, el potasio, el hierro, el zinc, el fósforo como componentes químicos y suelos solubles totales, carotenos totales, carbohidratos totales, azúcar total y vitamina A como parámetros de calidad, comparado con el tratamiento control o testigo, que fue sin fertilización. De los resultados antes mencionados, se percibió que la fertilización con compost de basura urbana, más biofertilizante, más ácido húmico y NPK al 75%, dio los valores más altos de rendimiento de raíz de zanahoria. Además, desde el punto de vista de parámetros económicos, ambientales y de calidad, dieron los valores más altos de parámetros en calidad y en economía. Materiales y métodos. Este experimento se llevó a cabo en la granja de la Facultad de Agricultura de la Universidad El Mansoura, Egipto, con el fin de comprobar crecimiento, rendimiento y calidad de producto final. Esto basado en la aplicación de fertilizantes minerales en diferentes concentraciones, la aplicación de ácidos húmicos de forma foliar y la adición de microorganismos efectivos a todo esto. Bueno, en esta tabla podemos presentar los 14 tratamientos. El primero fue el tratamiento control, el segundo fue un tratamiento solo de compostaje de basura y del tercer tratamiento hacia abajo manejaremos siempre residuos urbanos dentro de estos tratamientos. Lo que ya va a variar es su concentración de NPK, puede variar si tenemos presencia de microorganismos eficientes, la cantidad del NPK, y algunos no van a tener microorganismos eficientes ni ácidos fúlbicos. Entonces ahí podemos observar en la siguiente tabla los 14 tratamientos aplicados en dicho experimento. Resultados y discusiones. 1. Efectos de la interacción de la fertilización mineral y la aplicación foliar de ácido húmico y microorganismos eficientes bajo desechos de compostaje sobre el rendimiento y sus componentes. Estos resultados se tomaron después de 160 días de la fecha de siembra, durante la temporada estudiada, y se obtuvo una variación clara y significativa en todos los tratamientos con respecto al tratamiento testigo. Se tuvo en cuenta la longitud de la raíz, el diámetro, el peso y el rendimiento total de las raíces de todos los tratamientos. El que presentó el rendimiento más significativo fue el de 16.90 de longitud y 4.68 de diámetro.
El tratamiento suministrado fue residuos urbanos, más microorganismos eficientes, más ácidos húmicos y por último se le añadió un 75% de NPK. Si lo comparamos con el tratamiento testigo, que tuvo una longitud de 10.37 y un diámetro de 2.38 centímetros, notaremos una gran diferencia en longitud y diámetro dentro de los tratamientos. 2. Efectos de la interacción de la fertilización mineral, foliar, aplicación de ácidos húmicos y microorganismos efectivos bajo desechos urbanos de abonos sobre la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio en raíces de zanahoria. Para el caso de la concentración de NPK bajo los tratamientos planteados, se evidencia un aumento considerable en la concentración de este elemento. Los valores más altos de nitrógeno fueron 1.78, de fósforo fueron 0.311 y de potasio fueron de 2.78%. Para NPK, respectivamente, se obtuvieron con residuos urbanos, microorganismos efectivos, ácidos húmicos y el 75% de NPK, seguido de basuras urbanas, más microorganismos efectivos, más ácidos húmicos, más el 100% de NPK. Por otro lado, los valores más bajos para nitrógeno fueron 0.84, para fósforo fueron 0.193 y para potasio fueron 1.74. Esto se lo registró en el tratamiento control. 3. Efecto de interacción de la fertilización mineral, foliar, aplicación de ácidos húmicos y microorganismos efectivos bajo desechos urbanos de compost de hierro, zinc, cobre y cadmio de raíces de la zanahoria. En estos tratamientos se observó un aumento considerable con respecto a la concentración de los elementos ya mencionados, menos en la testigo. Los valores medios más altos fueron para el hierro 57.10, para el zinc 43.23, para el cobre 13.07 y por último para el cadmio 2.78. Observado con el tratamiento de basura urbana, más microorganismos efectivos, más ácidos húmicos, más el 75% de NPK, comparado con los valores más bajos con los tratamientos control. Tenemos hierro 38.57, zinc 27.63, cobre 8.29 y cadmio con 1.39. Luego siguen los valores casi medios que los encontramos en el tratamiento de basura urbana, más microorganismos efectivos, ácidos húmicos, más el 100% de NPK. Cuarto, efecto de la interacción de la fertilización mineral, la aplicación foliar de ácido húmico y microorganismos efectivos bajo desechos urbanos de compost sobre la calidad de la raíz de la zanahoria. Los parámetros utilizados para medir la calidad en este estudio fueron los carotenos totales, los carbohidratos totales, el azúcar, la vitamina A en las raíces, los valores promedios más altos de sólidos solubles totales en las raíces de zanahoria. Se indicaron con la interacción de la adición de desechos urbanos de compost con el 75% de la dosis recomendada y la aplicación foliar de ácido húmico y microorganismos efectivos, seguido del tratamiento que es igual al anteriormente descrito, simplemente que este cuenta con un 100% de nitrógeno, fósforo y potasio. Y la diferencia entre estos dos, pues no fue mucha, a pesar de manejar una mayor concentración de NPK. Bueno, a continuación se indicarán las tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en las cuales se indicará la disponibilidad de los siguientes compuestos
en el suelo después de haber realizado el experimento. Los compuestos a tener en cuenta son nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, zinc y cobre. En todas estas tablas podremos encontrar un gran parecido, ya que aquellos tratamientos más efectivos hicieron que se aprovecharan mejor los recursos del suelo, así que su concentración disponible va a ser mucho más baja. Así que los tratamientos que dieron mayor resultado en calidad de la zanahoria, en su tamaño, en estas tablas van a ser los que van a tener menor concentración de nutrientes disponibles. Irán pasando las tablas, yo iré mencionando a qué elemento se refiere para así contextualizar un poco más. Tabla 6. En esta hablaremos de la disponibilidad del fósforo. En la tabla 7 encontraremos la disponibilidad del potasio. En la tabla 8 nos podremos encontrar con el hierro. En la tabla 9 nos podremos encontrar con la disponibilidad de zinc. Y por último, en la tabla 10 nos encontraremos con la disponibilidad de cobre. Y bueno, para finalizar con la conclusión de nuestro primer artículo, tenemos que los resultados anteriormente mencionados o escritos se observó que la fertilización con compost de residuos urbanos con biofertilizante, microorganismos efectivos, ácido húmico y NPK al 75% dieron los valores más altos en rendimiento de zanahoria. También podemos decir que dio un rendimiento económico, favorece al medio ambiente, además desde el punto de vista de calidad dio los valores más altos en los parámetros de calidad de la zanahoria. Otro de los artículos que se evaluó fueron las sustancias húmicas como bioestimulante en plantas bajo condiciones de estrés ambiental, que fue publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en el 2018, en el cual está enfocado en que las plantas normalmente están sometidas a condiciones de estrés ambiental, donde para regular los rendimientos en estas condiciones, los ácidos húmicos y fúlvicos son muy importantes, ya que atenúan los efectos del estrés por medio del desarrollo microbiano en el suelo y del favorecimiento del metabolismo del antioxidante. En el campo de estudio, la bioestimulación se ha evaluado en cultivos de interés agronómico como el maíz, la lechuga, el tomate y el frijol, en donde en el documento se evaluó la aplicación foliar de dichos extractos en plantas de tomate que fue cultivado en un suelo con niveles naturales de salinidad. Este promovió el desarrollo biológico de las plantas, así como la productividad agrícola en indicadores como la masa y calidad interna del fruto. Además, en el frijol común, la aplicación de ácidos húmicos bajo condiciones de elevada salinidad incrementó los niveles de prolina endógenos y redujo la ruptura de la membrana, los cuales constituyen indicadores de adaptación a un ambiente salino, en el cual los efectos evaluados fueron el porcentaje y tasa de emergencia, la longitud de la radícula, la altura de la planta, la biomasa fresca y seca de la radícula y de parte aérea. El uso de los humatos estimuló todas las variables en condiciones de salinidad, permitiendo que los cultivos mejoren su emergencia y crecimiento y la variedad sensible incremente su tolerancia al estrés salino. Como condiciones evaluadas, primeramente hay que saber que los problemas que sufre la planta se dan por procesos abióticos, entre los cuales se encuentra la temperatura, el agua, las radiaciones, las sustancias químicas y otros. Los estreses abióticos son la principal causa de la pérdida de los cultivos en el mundo y causan disminución en el rendimiento de más del 50% de la mayoría de los cultivos. Entre uno de los aportes de las sustancias húmicas, la más aceptada es que constituyen macromoléculas de un polielectrolito que tienen una conformación variable, es decir, constituyen coloides orgánicos que presentan masa molecular, densidad de carga eléctrica y acidez.
Este modelo permite explicar las principales interacciones de las sustancias húmicas, tales como la interacción con minerales del suelo, la capacidad de absorción y complejación de iones, es decir, reacciones de interés agronómico productivo. Los efectos indirectos de las sustancias húmicas en las plantas incluyen el mejoramiento de las características químicas, fisioquímicas y biológicas del suelo, a través de un aumento en la retención de agua y nutrientes, influencia en la diversidad de microorganismos beneficiosos y la formación de complejos con iones, principalmente micronutrientes como el hierro y el zinc. Estos efectos son ampliamente aceptados como contribuyentes a la fertilidad del suelo y a los mecanismos de la acción indirecta dilucidados y ampliamente aceptados. Se logró comprobar que los efectos bioestimulantes de las sustancias húmicas sobre el crecimiento y desarrollo de la planta han mejorado el incremento de la longitud del tallo, la raíz, las hojas, la masa fresca y seca, el tamaño y la calidad de los frutos, así como el aumento de los rendimientos en las cosechas, comprobándose su potencial para estimular diferentes procesos metabólicos y fisiológicos en condiciones de estrés ambiental. Por último, se concluye que las sustancias húmicas se caracterizan por presentar una estructura compleja, variable y una multiplicidad de grupos funcionales y pequeñas moléculas heterogéneas que interactúan mediante uniones débiles, lo cual hace que exhiban una gran variedad de funciones beneficiosas, entre las cuales se encuentran su potencial para incrementar los rendimientos y atenuar los efectos de estrés medioambiental. Además, también sirven como acción sobre el metabolismo secundario con la estimulación de compuestos antioxidantes que permite que las sustancias húmicas y la gran variedad de productos que las contienen podrán ser una alternativa viable para evadir las consecuencias del cambio climático y emplear productos naturales y amigables con el medio ambiente. Muy bien, ahora hablaremos sobre el tercer artículo relacionado con el tema de los ácidos húmicos. Y este artículo trata sobre la evaluación de la calidad nutricional de lechuga cultivada en suelo bajo aplicación de ácidos húmicos y fúlbicos asociados a la fertilización. Entonces, este estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos de los ácidos húmicos y fúlbicos asociados con la fertilización mineral sobre la calidad nutricional de la lechuga, su peso fresco y su área foliar. Muy bien, tenemos que el lugar de estudio fue en el Laboratorio de Química y Microbiología en la zona de Infraero, Brasil. Se usaron ácidos húmicos y fúlbicos extraídos mediante el método de Benítez. Para la germinación se usaron bandejas germinadoras y posteriormente se trasplantaron las plántulas a macetas de 3 kilogramos y se adoptaron 10 tratamientos. Estos tratamientos fueron aplicados a los 5, 15 y 25 días después del trasplante. Las plantas fueron recolectadas 35 días después para evaluar las variables. ¿Cuáles fueron estas variables? El peso fresco de la lechuga, el área foliar de la hoja de la lechuga, la cual se mide desde su ápice hasta su base y su región media, y la determinación del contenido de calcio, magnesio, hierro y potasio. El contenido de calcio y magnesio se determinó mediante complexometría y para el caso del hierro y potasio se usó espectrofotometría. Resultados. Muy bien, tenemos que la aplicación de ácidos húmicos y fúlbicos con fertilización mineral no tuvieron un incremento considerable en el peso fresco de la lechuga. Incluso a concentraciones, a dosis muy altas de estos tratamientos se tuvo una reducción en su peso fresco. Para el área foliar tampoco se tuvieron valores significativos, es decir, no hubo un incremento considerable entre los distintos tratamientos. A partir de los análisis respectivos se verificó la presencia de todos los minerales en todos los tratamientos aplicados, es decir, calcio, magnesio, hierro y fósforo estuvieron presentes en todos los tratamientos, pero no tuvieron un aumento significativo en las hojas de lechuga con el uso de los tratamientos, es decir, no hubo una diferencia significativa, una diferencia marcada entre los distintos tratamientos para la evaluación de calcio, magnesio, hierro y fósforo. Por último, tenemos las conclusiones. Tenemos que la aplicación de estos ácidos húmicos y fúlbicos con fertilización mineral en el cultivo de lechuga no representaron un incremento considerable, porque como ya lo vimos anteriormente, no hubo una ganancia significativa ni en el peso fresco de la lechuga, ni en sus contenidos minerales, ni en su área foliar.
La aplicación de estos ácidos sin corrección de pH no fue eficiente en relación a los parámetros analizados. ¿Esto por qué? Porque debemos tener en cuenta el pH al cual quedan estas soluciones al ser preparados para asimismo hacer respectivas correcciones antes de aplicarlos en el suelo. Entonces se hace evidente la necesidad de hacer correcciones del pH de estas soluciones antes de ser aplicadas al suelo. Pero no solo del pH, sino de otros factores adicionales que pueden influir en la obtención de resultados. Además, para finalizar, tenemos que estos ácidos húmicos y fúlbicos aún siguen siendo tema de estudio en la actualidad para entender sus composiciones, sinergismos, antagonismos, efectos que puedan tener sobre la planta y sobre la conjugación con otros minerales, con otros tipos de compostajes o de abonos en el mercado que podamos usar para nuestros cultivos. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora por último hablaremos sobre algunas conclusiones generales extraídas de la exposición de estos artículos. Tenemos que los ácidos húmicos y fúlbicos pueden ser utilizados bajo condiciones de estrés de los cultivos, ya que se comprobó los beneficios que estos traen para que la planta supere estas adversidades. Tenemos que los ácidos deben ser usados como acompañamiento de fertilización química debido a la capacidad que brinda para que la planta absorba de manera más eficiente los nutrientes provenientes de la fertilización química o ya disponibles en el suelo. No se recomendaría usar como una única fuente de fertilización para el cultivo. Es de vital importancia tener presente las condiciones que tienen estos ácidos a la hora de aplicarlos, conocer los pHs a los que quedan las soluciones, las composiciones, etc. De esta manera se aprovechará al máximo sus beneficios. Y por último, estos ácidos siguen siendo tema de investigación para ampliar los conocimientos que se tiene sobre sus propiedades, beneficios, sinergismos, antagonismos, efectos secundarios o algún otro tipo de resultados que se nos puedan obtener usando estos ácidos y que aún no conocemos. Muchísimas gracias.